Muy buenas tardes. Seguimos acá desde los estudios de Andina Canal Online, la transmisión extraordinaria que estamos realizando en la cobertura de nuestro viaje de nuestro Papa Francisco. En esta oportunidad vamos a comenzar con una entrevista con nuestro invitado. Él es el decano de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas, el padre jesuita Rafael Fernández Hart. Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes, encantado de estar aquí a su servicio. Bueno, vamos a hacer un balance de lo que ha sido esta media jornada de la visita del Papa Francisco. En distintos momentos se ha referido en su visita de Madre de Dios al tema de lo que es el medio ambiente y ha sostenido reiteradamente de que el cuidado del medio ambiente no solamente es cuidar los recursos naturales, sino que también cuidar la cultura de los pobladores que viven en estos sectores. ¿Qué reflexión le causa lo que ha manifestado el Papa más temprano? Bueno, sin duda está muy en la línea de lo que ya nos había dicho en Laudato Si, en esta encíclica que causó tanta sorpresa, positiva por supuesto, bueno, también algunas críticas, y que tiene que ver con este gesto que también tuvo en algún momento en esta visita en Puerto Maldonado, ¿no? Cuando se refirió a un anciano, se acercó una anciana, dijo, bueno, que ahí que estaba la sabiduría, ¿no? Es decir, este espacio de cultura vinculado con el medio ambiente tiene que ver con las personas. Es decir, la cultura no es una cuestión estática, no es una cuestión neutra, no es un concepto. La cultura somos nosotros, la cultura son las personas, la señora con toda la sabiduría ancestral, el papá de familia, el niño, etcétera. Entonces, cuando hace esta vinculación nos está llamando la atención sobre algo que tenemos que mirar. En la cultura están las personas. Y eso me parece lo primero que se me ocurre decir. Vayamos al tema del medio ambiente, en primer lugar, para poder analizar esto. Él ha manifestado que la selva no solamente son recursos naturales, ¿no? Como ha manifestado. Una visión bastante economista de lo que muchas personas observan de ahí. ¿Por qué es importante verlo, lo que es la selva peruana, en este caso, el medio ambiente, desde una perspectiva más amplia de la economicista? Bueno, la economicista es una reducción. Hemos hecho una reducción de todo en general, del medio ambiente, por supuesto, en primer lugar. Entonces, si miramos todo desde la perspectiva económica, lo que vamos a hacer es destrozar el mundo. Entonces simplemente se trata de ir a la selva o ir a los lugares, al medio ambiente en general, a extraer, hasta que pues se agote la naturaleza y se agote el medio ambiente. Entonces el Papa nos llama la atención sobre esta actitud puramente extractiva, que en el fondo no le interesa la casa común, no le interesa el medio ambiente, y con eso, bueno, lo que estamos haciendo es jugarnos, bueno, no solo el futuro, sino el presente, porque ya vemos las desgracias que hemos causado en Puerto Maldonado en concreto, por ejemplo. Ya, pero por otra parte, los estados, sobre todo países en vía de desarrollo como el Perú, necesita sus recursos naturales para poder combatir la pobreza. ¿Cómo comulgar, cómo lograr un equilibrio en que la necesidad de explotar sus recursos naturales y por otra parte cuidar el medio ambiente en estas circunstancias y aquellas personas que habitan en este medio ambiente? Cierto. Lo que he dicho puede parecer parcial, porque efectivamente la minería y otras prácticas extractivas es verdad que también tienen como finalidad, bueno, alimentarnos, mejorar, etcétera. Creo que el equilibrio está también en el discurso del Papa. Cuando llama la atención a las autoridades, no llama la atención en el sentido de jalón de orejas, sino que nos llama, digamos, nos apela a nosotros para invitarnos a buscar los modos adecuados de gestión política, ¿no? Pero aquí hay una gestión política que habrá que seguir tomando en cuenta. Creo que en los últimos años hemos visto que hay cambios, hay mejoras, por supuesto, pero el Papa... Sí, el Papa no va a dar la solución, el Papa nos llama la atención para decir, bueno, ojo con esta situación y pensemos juntos. ¿Cómo encontrar este equilibrio por el que me pregunta? Así es, y es importante destacar que en el mismo Perú ha destacado los avances que han habido en todo lo que es
el diálogo indígena para poderle consulta previa para toda la explotación. Había un tipo de reconocimiento de lo que ya se ha avanzado en el Perú, y creo que es uno de los más avanzados a nivel de América Latina, donde otros países ni siquiera todavía está la forma. Pues probablemente sea así, y el Papa lo reconoce también en su intervención esta mañana, es decir, felicita también los esfuerzos, felicita también lo que ya se ha avanzado, pero evidentemente estamos todavía a mitad de camino porque nuestra historia es larguísima, pues, ¿no? Y en nuestra historia, de alguna manera, nos hemos hecho sensibles a esa realidad del medio ambiente tarde. Y no solo por el caso peruano, sino en general en el mundo, ¿no? La Laudato Si es una encíclica para todo el mundo, no solo para el Perú. Entonces, de alguna manera, todos nos hemos dado cuenta tarde de la relevancia que tiene el medio ambiente, ¿no? Y en ese sentido, el Papa también estaba diciendo hace un momento, reconoce, felicita, pero insiste en que hay que continuar con esta gestión y esta política de equilibrio, ¿no? Ahora, por otra parte, aunque no lo ha mencionado propiamente, yo creo que va a ser parte de los siguientes discursos. Exacto. Está detrás el tema de lo que es el calentamiento global en general. ¿Cree usted que lo va a mencionar en un momento dado? Sobre todo, por ejemplo, lo puede hacer el día de mañana cuando se encuentre con personas afectadas justamente por este cambio climático en todo lo que hubo en el norte del país el año pasado. Es posible. Yo creía que la oportunidad era esta, en Puerto Maldonado, Amazonía, pero efectivamente la consecuencia directa del calentamiento global ha sido pues el fenómeno del Niño terrible que hemos tenido el año pasado. Y para variar, como lo sabemos, siempre pagan justos por pecadores, es decir, quienes sufren más estas situaciones son, por supuesto, las poblaciones marginales, pobres, etcétera, los más expuestos, los más vulnerables. Creo que tiene ahí una oportunidad, en efecto, en Trujillo, para hacer mención, sin duda hará mención a esta situación crítica que ha vivido todo el Perú del norte, bueno, todo el Perú el año pasado. Esperemos, y supongo que algo dirá al respecto. Ahora, pero por supuesto, el calentamiento global, reafirmo y estoy totalmente de acuerdo, sigue estando dentro del tema del medio ambiente, y el tema del calentamiento está expresamente desarrollado y muy ampliamente, una vez más, en Laudato Si. Claro, y específicamente ha anunciado que va a haber un sínodo, o sea, un espacio de reflexión teológica para tratar el tema justamente de la Amazonía. Exacto. ¿Qué noticias se tiene más al respecto? Bueno, está en el tiempo de preparación del sínodo. El sínodo es en el 2019, todavía en el próximo año. Como se hizo antes con el sínodo de familia, hay un proceso preparatorio. En algún momento el Papa recurrirá, digamos, a las diferentes diócesis probablemente del mundo para hacer las preguntas del caso. Hay mucho trabajo en la Amazonía. Y para nuestros internautas, ¿qué significa un sínodo? Un sínodo es un espacio de consulta, vamos a decirlo así, en el que en este caso el Papa llama a una serie de expertos, donde no hay solamente clérigos, sino eventualmente también personas de otro tipo, digamos especialistas, expertos, para trabajar ciertos temas, ¿no? Al final de este sínodo, generalmente el Papa asume una posición, hace alguna exhortación. Es lo que ha ocurrido, pongo el ejemplo una vez más del tema de familia, porque al final del sínodo sobre familia, el Papa sacó una exhortación apostólica sobre Amoris Laetitia, o mejor dicho, titulado Amoris Laetitia, que, repito, era el fruto, ¿no? Recogía lo que había pasado en este sínodo. Pero, repito, es un espacio consultivo de un Papa que ya sabemos es muy consultivo, es un Papa que le encanta consultar, que le encanta someter a opinión sus perspectivas. Estamos esperando la llegada del Papa acá a Lima, y la primera actividad luego de llegar al grupo número 8 es justamente visitar al presidente Kuczynski. Ambiente de fiesta, ambiente de jolgorio en Palacio de Gobierno, esperando la llegada del Papa Francisco. Tomen sus precauciones, aquellos que van al centro de Lima, porque va a estar bastante congestionado. Alrededor de la Plaza de Armas el tránsito está interrumpido, así que por favor tomen sus precauciones. Seguimos acá con entrevista con el decano de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas, el padre Rafael Fernández Hardy. Justamente estábamos haciendo un balance de la primera día de la jornada hoy en la mañana en su visita a Puerto Maldonado. Padre Fernández,
Un tema que también fue muy importante, que tocó hoy en la mañana, es el tema de la cultura. Sí. Entonces, él dijo, no en palabras textuales, pero sí fue la idea, en decir que a una persona no solamente se le mata físicamente, sino también se le puede matar justamente liquidando su cultura. ¿Qué reflexiones le cree al respecto? Lo que decía al inicio es que el Papa, de manera muy ingeniosa, ha puesto en relación la cultura con las personas que viven esa cultura. La cultura es un ser vivo, es lo que está diciendo. Y aquí durante mucho tiempo hemos ido olvidando y dejando de lado, sobre todo las culturas ancestrales, ¿no? Las hemos olvidado, no por mala voluntad o simplemente porque ha sido ocurriendo, ¿no? De alguna manera esta recuperación es muy reciente. Y en general eso nos ha pasado con todas las culturas ancestrales del mundo. No me refiero solo al caso peruano. Y creo que es importante saber que ahí hay mucha cultura. Es decir, que hay mucha sabiduría, que hay mucha sabiduría. Y en realidad tendríamos que volver a esas culturas ancestrales para escuchar la sabiduría, es decir, la sabiduría en el sentido profundo de la palabra, que es saber vivir, ¿no? Ese saber vivir que supone recurrir a plantas, que supone recurrir a mitos, a leyendas, a historias, al lenguaje propio, original, etcétera. Todo eso que va formando, que va tejiendo una cultura y que ciertamente por diferentes razones hemos ido dejando de lado. Y este Papa está diciendo, bueno, no lo hagamos porque estamos matando a la gente de una u otra manera. Desde luego que acá se está refiriendo a lo que es entendido el proceso de modernización. Cierto. Como imponer valores occidentales. Sí. Y un modelo económico occidental, y obviar y considerar como obstáculo todo aquello que no es así. Exacto, no es así. Exacto. Hay que sacar de lado lo que Ahora, no sirve. ¿cómo podemos superar ese etnocentrismo propio de esta mirada que da la Iglesia? Es un proceso largo. Fíjense usted que Europa vive un proceso análogo y durante años Europa incluso exportaba un modelo que era eurocéntrico, ¿no? Es decir, llegaba aquí, por ejemplo, la dimensión académica, incluso las dimensiones antropológicas de Europa, y seguían siendo eurocéntricas, ¿no? Digamos, lo que hacíamos era trasladar categorías europeas para analizar nuestro país, nuestro continente. No es sencillo. Creo que las ciencias humanas y las ciencias sociales tienen un rol que cumplir a ese respecto. No se trata solo de políticas estatales o de políticas, se trata también de poner a los estudiosos al servicio de estas culturas. Se trata de ir buscando espacios para revalorizar estas dimensiones culturales. Lo hemos ido haciendo. Quizás no es el mejor ejemplo, pero bueno, todo peruano tiene pues buena cuchara, ¿no? Todo peruano le gusta la buena cuchara, y de alguna manera una primera recuperación ha sido la culinaria. Creo que es una primera recuperación, pero tenemos que ir desarrollando diferentes formas quizás cada vez más sofisticadas para recuperar las lenguas, las danzas, los mitos y qué sé yo. Actualmente hay diferentes proyectos, incluso ha mencionado a varias instituciones el Papa en su intervención, que han ido trabajando en esta recuperación. Instituciones muy serias que a lo largo de décadas han ido trabajando, por ejemplo, para recuperar leyendas, historias, mitos, ¿no? Y hay que seguir en ese empeño, hay que seguir apoyados ahora, por supuesto, con las leyes que nos ayudan y facilitan esa labor. Dentro de falta de entendimiento a nivel cultural se encuentra, por ejemplo, lo que significa la tierra, ¿no? En una visión muy occidental, eurocentrista, la tierra se vende y se compra, ¿no? Sí. Para estos pueblos esta visión no encaja de esa manera. La tierra es la vida, ¿no? Y entonces no se puede vender y comprar tan fácilmente. ¿Qué reflexión tiene sobre este punto? Bueno, es un punto importante porque nos remite a una forma ancestral no solo del Perú, sino del mundo, porque el ser humano, sobre todo aquel que vive de la tierra, que depende de la tierra, por supuesto que para él o para ellos la tierra es casi un sagrado. La tierra es un sagrado. Y por supuesto no es una pieza de intercambio, la tierra no puede hacerse eso con la tierra, ¿no? Creo que eso es lo que hay que observar. Digamos que para estas culturas la tierra se ha convertido en un sagrado que no se toca, ¿no? Que no se manipula, que no se usa, por supuesto que no se vende ni se compra. Lo hemos visto pues en culturas antiguas como la judía.
El judaísmo, durante todo su periodo, no se comprendía sin su tierra, ¿no? Por eso era el judaísmo que buscaba la tierra prometida. Y desde ese entonces, el ser humano, que depende de la tierra, ha hecho de la tierra un sagrado. Así es. Bueno, mañana tenemos la llegada del Papa, la visita a Trujillo, muy esperado por todo el norte del país. Y desde ahí tenemos un enviado especial, el periodista Juan Celi, nuestro compañero, está en Trujillo justamente esperando este día. Y sabemos que ahorita el norte es una fiesta. Tenemos justamente la misa principal en las playas de Huanchaco y son 34 las imágenes que vienen de diferentes partes de la Sierra Norte del país y también la costa, donde se van a reunir justamente con el Papa Francisco. Así que no se olviden mañana continuar con nuestra cobertura aquí en nuestro canal Andina Canal Online. Bueno, vamos a seguir acá con la entrevista con el padre Rafael Fernández Ejar de la Universidad Ruiz de Montoya. Hay otro aspecto que tocó, y ya que hablamos en medio ambiente, tocamos el tema de la cultura, que es el tema de la explotación. Porque los indígenas no solamente se les impone un modus de vida que les es ajeno, sino también ese modus de vida que les es ajeno, por ejemplo la explotación minera ilegal, origina la trata de personas, sistemas que está relacionado inclusive con la esclavitud del ser humano, ¿no? Aquí es un problema social en general. ¿Qué opina del enfoque que le ha dado el Papa con respecto a este tema? El Papa ha sido claro. El Papa en general es y ha sido muy claro, muy directo con relación a estas situaciones tan dramáticas que vive Puerto Maldonado en concreto y toda la zona donde se expande la minería ilegal. Y se trata una vez más de volver al original, ¿no? ¿Y lo original qué es? Lo original es volver al gesto de escuchar a la naturaleza, escuchar al medio ambiente, estar atento, abrir los ojos, abrir los oídos, hacernos sensibles a esa realidad, que es probablemente un mensaje que ha repetido una y otra vez en Laudato Si. El tema es que es un mensaje que pasa con dificultad, es un mensaje que tiene muchos filtros, ¿no? Muchas resistencias. ¿Por qué? Bueno, porque los países industrializados, porque la industria, la modernidad, aparentemente nos ha vendido otro modelo y nos ha convencido de que el único modelo posible es este otro, ¿no? Entonces, pero el Papa ha sido incisivo e insistente, repito, con este mensaje de escuchar, ¿no? Así como él escucha y es está siempre con la oreja levantada, pues igual él exige que estemos en la escucha de la naturaleza y del medio ambiente, y ojalá se pueda hacer, por supuesto, por el bien de la casa común, como la llama el Papa. Ahora, este no será un tema que se tratará más tarde con el presidente Kuczynski, todos los avances que hay justamente para el combate de todos estos problemas sociales que tiene Madre de Dios con respecto a lo que es la trata de personas, el daño al medio ambiente, que ha sido, por una parte, ha captado la atención del Papa justamente. Ojalá que sí, ojalá que el Papa tenga la oportunidad de hacerlo, de decirlo. Por supuesto que el Papa también es un jefe de Estado y en ese sentido es muy cauto, ¿verdad? Es un hombre cauto que sabe que no tiene por qué tampoco venir a decirle a un presidente lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo es un hombre que escucha y dice, bueno, esto es lo que he escuchado y le transmito lo que he escuchado, y le transmito lo que veo, le transmito lo que la gente reclama, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido el Papa, como jefe de Estado, es cauto y como pastor, se presta, ¿no?, para ayudar, se presta para mediar, ¿no?, como lo hemos visto tantas veces en diferentes lugares, en diferentes países. Y creo que en ese sentido puede ser una excelente oportunidad en ese diálogo, en los diálogos que tendrá con nuestro presidente, para poder hacer lo propio. Ojalá. Ahora, otro aspecto de esta visita es la reunión que va a tener horas más tarde con la comunidad jesuita aquí en nuestro país, siendo el primer papa jesuita que existe. Sus primeras reflexiones, ¿qué esperan los jesuitas de esta reunión? Bueno, estamos todos muy emocionados y muy contentos, para empezar, de que el Papa haya tenido la deferencia de tener un espacio para nosotros, aunque sea un espacio corto. La tenemos ahora cerca de las 6 de la tarde en la iglesia de San Pedro, que es una iglesia, pues, una bellísima iglesia, obra del barroco. Y bueno, lo que esperamos es tener un espacio sobre todo de
¿cómo diríamos?, relajado, ¿no? Donde el Papa pueda sentirse contento, relajado con nosotros, con sus hermanos de comunidad, de congregación. No sé si todos tenemos cosas que decirle, bueno, probablemente sí, todos quisiéramos decirle lo que él dice, lo que él pide siempre, recen por mí, probablemente cada uno de nosotros tendría ganas de decirle recen por mí también, y ahora he estado recibiendo mensajes de muchas personas que dicen, por favor, si ves al Papa, dile que rece por mi familia, dile que rece por mis hijitos, dile que rece por esta intención. Entonces, yo tengo como una lista casi de personas que me han ido llamando o escribiendo, diciéndome, si ves al Papa, por favor, tal cosa, ¿no? Por supuesto, no sé si tendré la oportunidad, pero por lo menos estaría ahí presente pensando en todas estas personas que han hecho conmigo eso y probablemente con otros jesuitas que estaremos en esta reunión. Y si tuviera la oportunidad de preguntarle algo al Papa, ¿qué le preguntaría? De tantos temas que existe en general. Hay un tema de este año, esta semana se conmemora justamente la Semana de las Religiones, la necesidad de poder unir las religiones cristianas en general. ¿Qué cosa le pediría, por ejemplo, o qué cosa le preguntaría? ¿Sobre las religiones o en general? En general. En general yo creo que le haría una pregunta abierta, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuál es su preocupación más grande en este momento con relación a la Iglesia? ¿Y cuál es su alegría más grande con la Iglesia? Es decir, le preguntaría como los dos grandes focos donde concentra su preocupación y donde concentra su alegría, ¿no? Eso es lo que se me ocurre preguntar, así un poco a boca de jarro. Y con respecto a la Semana de las Religiones, ¿cuáles son los avances que han tenido para poder unificar las iglesias, que es una de las preocupaciones justamente del Papa? Sí, es una preocupación frecuente en los papas. No olvidemos que el Concilio Vaticano II es la institución, el espacio en el cual ya hubo la famosa, el documento Nostre Aetate, donde se hablaba ya de la necesidad de abrirse al diálogo interreligioso. Ahora bien, creo que este Papa ha seguido esa línea de todos los papas anteriores. Juan Pablo II era un gran comunicador con las iglesias y creo que todos los papas han seguido en esa perspectiva. Nos preocupa porque creo que las iglesias y las religiones pueden ser hoy en día una fuerza. Las religiones pueden ser una fuerza para el bien, una fuerza para construir sociedad, para construir el mundo. Y en ese sentido hay que ver las maneras de conciliar las religiones. Por ejemplo, todas las religiones piensan que no debería haber pobreza. Bueno, es un lugar o injusticia. Y así habrá que seguir buscando. Padre Fernández, ya para poder cerrar este siglo, ¿cómo podríamos denominarlo en pocas palabras la jornada del día de hoy? Una jornada de denuncia, con respecto al medio ambiente, con respecto a los problemas sociales. ¿Cómo lo podríamos resumir en un titular? Un titular, no sé si es un titular para este diario, digamos, un titular para mi propio diario, pondría algo así como una contemplación amorosa sobre el medio ambiente, ¿no? Una cosa así. Porque este Papa nos devuelve, no siempre es ácido cuando critica inclusive, no siempre es una mirada amorosa, fraterna, misericordiosa, ¿no? Entonces yo pensaría en algo así como una mirada amorosa, misericordiosa sobre el medio ambiente. Y en el fondo una necesidad de reconciliarse con este medio ambiente que hemos maltratado tanto. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a usted. Estuvimos aquí con el decano de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas, el padre Rafael Fernández Hart. Vamos a tener aquí un corte y volvemos con nuestro programa especial.